Amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Despertando Mentes Mexicanas, este gran proyecto del cual me siento muy honrada y muy orgullosa de pertenecer desde la primera edición. Esta es la cuarta vez que se hace esta saga de conferencias, pero bueno, en esta ocasión integrando muchísimos colegas con diversos temas, con charlas de alto impacto que creo que nos vienen muy bien. La verdad es que desde el primer momento cuando participé en este proyecto, por ahí de marzo del 2019, que de repente se va así como volando el tiempo y la verdad es que pues ya casi 2 años de eso, realmente nos damos cuenta cómo después de todo este tiempo que ha pasado muchísimas cosas y que la charla del día de hoy voy a referir algunos temas, sobre todo pues este año pasado que ha sido un año que verdaderamente nos ha impactado a todos como humanidad. Inclusive la última edición de Despertando Mentes Mexicanas pues fue en marzo del 2020, justo una semana antes de que se detonara de manera oficial la cuestión de lo de la pandemia. Y en esa ocasión me acuerdo que el título de la charla era Reinvéntate y hoy que la escucho a casi un año, verdaderamente creo que a veces uno es un canal de tal vez de ciertas cosas que en ese momento no sabes que la vida te tiene destinadas a vivir y a experimentar. Me siento muy, muy honrada y muchísimas gracias, Miguel, por hacerme parte de este evento que con tanta ilusión creaste y generaste y que me parece un proyecto muy interesante y una plataforma donde me da mucho gusto que hoy por hoy se hayan integrado tantas personas con tanta especialidad en tantas cosas y tantas cosas que aprender. Creo que todos los días en la vida, si aprendiéramos alguna cosa, lo único que va a pasar es que vamos a dejar de ser menos ignorantes de lo que somos, porque yo creo que en la vida ese es el reto más grande, que cada día lo hagamos como un regalo importante y de hecho por eso se habla de la palabra presente. Inclusive cuando te van a dar un regalo en tu cumpleaños, hay veces que te dicen, te voy a dar un presente en vez de un regalo. Entonces, lo asocio con esta parte de que el presente es el verdadero regalo que tenemos absolutamente todos. El día de hoy titulé esta charla con una frase que dice el elemento. El elemento como una palabra que engloba demasiadas cosas y voy a empezar a hablar de ellas en una secuencia de lo que es el elemento personal de todos y cada uno de nosotros. Eventualmente todos tenemos un concepto de identidad que nos genera la base fundamental o la estructura mental que nosotros nos autodefinimos y nos autodeterminamos en un concepto. Y es verdaderamente variable cómo nos contamos esa historia de cuál es nuestra identidad. Si alguien nos preguntara cómo te definirías, sería una pregunta de poder que nos haría reflexionar sobre qué tipo de historia contamos de nuestra vida. La identidad tiene que ver mucho con esta parte de cultura, de ancestros, de familia, de creencias, de valores. ¿Qué tanto conjunto de cosas y de ideas son las que te autodeterminas? O la pregunta aquí sería, ¿de qué manera te autodefines en esta identidad personal? Y creo que esto es muy importante porque precisamente la identidad determina muchísimas cosas en la creencia que tú puedas determinar de tu propia persona y de lo que creas que puedas ser capaz de generar y de crear en este lapso o en este momento de espacio material llamado vida. Creo que este tema que ha pasado del año 2020 con un cambio de era, porque yo así lo veo, llámese la pandemia y llámese el haber hecho una pausa a nivel humanidad. Yo he leído mucho acerca de
cuando a veces dicen la historia siempre se repite. Y he estado leyendo algunos autores de hace 200 años, como cuando fue la peste, decían que esta situación de la pandemia había generado tantas autoconductas y tantas revelaciones de lo que en realidad las personas eran. Había un autor que por ahí relataba que cuando era la pandemia, pues a la gente pues estigmatizaba, vamos, las personas que se contagiaban o las personas que habían podido aportar o generar el contagio de los virus y demás. Y eventualmente creo que estas situaciones que nos llevan a movernos del estado cómodo en el que pudiéramos habernos encontrado, efectivamente, como hace 200 años, causa el mismo efecto en las personas, que puedes sacarles su mejor lado o su peor lado. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo hoy por hoy, cómo todo este tipo de circunstancias puede generar el desdoblamiento o el estiramiento personal y emocional para saber de qué estamos hechos y saber qué tan empáticos pudiéramos ser con nuestro primer grupo, que hablo de lo que es tu familia o las personas más cercanas, extendiéndonos a otro tipo de círculos como pueden ser el social, las amistades y de una manera en una empatía general con el grupo social o con pues la humanidad en general. Creo determinantemente que cuando pasa una situación tan abrupta y inesperada como lo fue esto, eventualmente es como cuando dicen, a veces la gente que conoce el poder no es de que cambie, simple y sencillamente le va a salir quien era. Y es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Con qué herramientas cuentas para poder revelar ante el desafío lo mejor o lo peor de ti? Y esta parte creo que tiene que ver porque absolutamente todos creo que estamos experimentando o experimentamos a nivel humanidad una palabra que se llama duelo. Y el duelo muchas veces solamente lo referimos o lo asociamos con el tema de una muerte de una persona de manera física. Pero yo creo que el duelo, hoy por hoy, tenemos que familiarizarnos con este tipo de palabras y de segmentos porque eventualmente creo que el duelo se vive de muchísimas formas. Y creo que muchas personas en esta etapa pudimos experimentar un duelo de muchas maneras. En cuestión, sí, de pérdidas de personas, porque creo que lo estamos viendo. Seguimos con una situación compleja que nos está haciendo perder muchas vidas humanas, pero el duelo no nada más en el que hemos atravesado tiene que ver con esta parte de perder personas o de muertes. Yo creo que el duelo es una palabra que encierra las pérdidas o los cambios de muchísimas cosas. Y creo que entre más nos familiaricemos con este tipo de términos, más tendremos la oportunidad de poder acomodar y entender para descubrir el elemento, como así lo defino en esta charla, que al final de cuentas lo encierro en una sola palabra. Creo que hay dos días importantes en tu vida. El primero es el día en que naces y el segundo es el día que descubres para qué naciste. Creo que hay vidas que pueden pasar en ese transcurso de espacio material y pueden concluir sin el verdadero descubrimiento del propósito real del para qué estuvimos aquí. Y creo que hay vidas que pueden ser tan aprovechadas, por decirlo de una forma, donde eventualmente justifican un propósito personal, porque creo que es el primero que tenemos que tener. Al final venimos solos en este camino y solos nos vamos a ir. Y creo definitivamente que al atravesar este tipo de duelos es una magnífica y grande oportunidad. Los que hemos experimentado en estos tiempos y en estas épocas
con una historia que se vuelve a repetir, porque la humanidad tiene este tipo de ajustes y tiene este tipo de determinaciones de pausa para generar otros nuevos espacios, otras nuevas realidades y darnos una grandiosa oportunidad. Yo escucho por ahí este tema de la nueva normalidad. Es que yo creo que tendremos que hablar de una nueva realidad, porque ya lo normal o lo que nos parecía normal hace un año nunca más va a volver a ser igual. Y he leído y me he metido mucho al estudio de entender para qué está sucediendo esto, ¿no? Y hay muchas teorías. Y muchas personas se meten a los dogmas religiosos y otras pues como castigo divino porque el humano ha sido muy malo con el tema de las prácticas de cómo vive y otros porque por alguna razón y entonces hay un mix ahí de ideas que al final de cuentas pues pueden quedarse en el aire ese tipo de opiniones, pero yo creo que lo valioso sería entender que esto nos tiene que hacer una conciencia real y una parte resiliente de entender que la vida jamás se va a volver a vivir de la misma forma. Esa es una. Dos, que yo creo que una de las reflexiones más importantes que tenemos que hacer es que entre más capacidad tengamos de adaptarnos a los cambios, mejor vamos a poder enfrentar este tipo de desafíos. Y por el otro lado también, y sería la máxima, el poder entender que esto puede generarnos una oportunidad positiva, a lo mejor de tener un despertar en nuestra vida que no hemos tenido y en descubrir el elemento, el para qué estamos aquí. O creo también que si seguimos, como muchas personas, lamentablemente percibo que siguen enfocadas en lo que ya no va a ser, en lo que ya se perdió, en lo que ya no se tuvo. De verdad, sé que ha estado demasiado complicado porque hay personas que han perdido inclusive negocios que tenían toda una vida. Hay personas que se han tenido que estar dedicando tal vez a cosas que no les encantan, pero bueno, ha sido la manera de poder subsistir. Pero creo que eso tiene un valor impresionante, el poder ser multifacéticos y no tener ni tabús ni pena para poder decir, yo salgo adelante por las habilidades que tengo. Tal vez las empleaba en un rubro o en un área profesional de mi vida, pero esas habilidades las tienes tan, tan activas en ti que tal vez te dedicabas a vender una cosa y a lo mejor ahora te dedicas a vender otra, pero igual lo estás haciendo, igual lo estás vendiendo, porque es un talento que tú tienes y es una virtud que a lo mejor lejos de ser esta situación que nos ha cambiado, provocarnos algo negativo, a lo mejor nos hace movernos de un estado que nos genera otro tipo de oportunidades. Y estoy convencida, y eso lo digo a título personal, hay momentos en nuestra vida donde pasan acontecimientos que eventualmente en ese momento decimos, pues es una experiencia compleja, es una experiencia que nos está generando cierto tipo de dolor, pero yo creo que hay dos tipos de maestros en esta vida. Y los maestros me refiero a personas y a circunstancias que nos hacen aprender a través del amor o a través del dolor. Y de igual manera nos van a enseñar cosas. Y lo más valioso es tratar de ser lo más apacibles en este proceso de los duelos, vivir cada una de sus etapas, vivir cada parte que te toca vivir sin pretender saltarte una u otra, porque al final de cuentas eso te va a alcanzar, pero verdaderamente tener la capacidad resiliente de poder sacar lo mejor a pesar del abismo o de la situación tan compleja que podamos estar experimentando o del dolor que nos puede estar experimentando como personas en ese momento. Creo firmemente que los seres humanos venimos a este plano a ser felices.
creo que los seres humanos venimos a hacer, a proponer, y creo que una de las cosas más valiosas que un ser humano puede generar en esta carrera llamada vida es el legado y es haber sido en ese camino, tal vez al querer llegar a esas metas, pero haberlo hecho de la mejor manera, congruente a tu felicidad y volviendo a las cosas básicas que son las que te generan momentos increíbles en tu vida, porque esos no se compran y esos no se planean a veces tampoco, ¿no? A veces lo que no tiene tanto guión es lo que más disfrutamos. Entonces, creo verdaderamente que descubrir nuestro elemento tiene que ver mucho con eso. Probablemente todo este tiempo nos ha generado movimientos fuertes, desafíos y retos para a lo mejor estarnos dedicando a cosas alternas, estarnos descubriendo, inclusive a lo mejor talentos que no conocíamos, y movernos de situaciones que a lo mejor a través del miedo, siempre lo digo, una emoción increíble, porque el miedo te previene y el miedo te impulsa a hacer lo que a lo mejor no te ibas a atrever a hacer en un momento de calma o en un momento de estabilidad. Entonces, creo que esta parte de descubrir tu elemento, me gustaría dejarles ese mensaje el día de hoy. ¿Cuál es tu elemento en tu vida? ¿Cuál es el elemento que te mueve en tu vida? ¿Para qué viniste? ¿Qué vas a dejar? ¿Cómo te gustaría ser recordado el día que tú no estés aquí? ¿Qué tantas cosas buenas tú le aportas a los demás? ¿Qué tantas cosas tú puedes ser un líder que la gente quiera seguir algo que tú generes porque lo generas desde tu luz y lo generas desde lo más profundo de tu ser? La congruencia, la honestidad, el ser personas que estamos dando sin tal vez esperar en la medida de recibir lo que estamos dando. Yo creo que en esta vida hay que dar, yo creo que en esta vida hay que hacer, no hay que arrepentirnos de no hacer y siempre hay que dar lo mejor que podamos, a pesar de todos y a pesar de que muchas veces ni las circunstancias ni las personas se lo merezcan, pero te lo mereces tú. Y lo más importante es que en ese elemento personal, porque es tu conciencia y es la congruencia real de lo que tú eres, tu esencia mágica y ser único. Todos somos únicos. Y yo creo que tenemos la gran oportunidad en este camino, mientras nos dure, porque creo que es una de las grandes enseñanzas que también debemos de tener. Nada es para siempre y nada puede mantenerse estático en la vida. Todo tiene cambios, todo tiene una reubicación de espacio y de momento. Entonces, yo los invito a reubicarnos de manera positiva, a encontrar nuestro elemento, a encontrar ese segundo día más importante de para qué estamos aquí y hacerlo de la mejor manera y en verdad tratar de sacar dentro de todo eso que pudo haber sucedido o que no esté bien, saber que no va a ser para siempre y saber que así como hace 200 años escribieron algunos autores los relatos de la humanidad y tantas cosas que salían en el lado bueno y en el lado malo de las personas, seguramente alguien, y habrá muchos autores que van a relatar lo que como humanidad vivimos en este año 2020. Ojalá que cada uno pongamos nuestro granito de arena para aportar cosas positivas y cosas grandiosas y que nos haga reconectarnos y que nos haga descubrir de manera básica para qué estamos aquí. Ojalá que todos lo tengamos claro, ojalá que seamos una sociedad que nos haga reconsiderarnos y que nos haga volver al centro y a lo básico y que nos haga generar cosas grandiosas y sobre todo cosas que nos hagan felices,
porque creo que a veces estamos demasiado preocupados por cosas que no son tan importantes y eventualmente los seres humanos sufren o sufrimos también más por lo que no pasa que por lo que en realidad sucede. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que esta es una época de reflexión, de reacondicionamiento, y ahora que estamos empezando este año 2021 con toda esta carga de aprendizaje, deseo con el corazón que para todos sea algo de súper provecho todo este camino, aunque pueda ser el maestro a través del dolor, porque hubiéramos tenido pérdidas, porque hubiéramos tenido cambios, pero que verdaderamente nos haga mejores personas, porque entonces habrá valido la pena que haya sucedido. Agradezco infinitamente el espacio. Muchas gracias a todos. Espero verlos muy pronto y síganos, por favor, en Despertando Mentes Mexicanas. Esto vamos a estarlo subiendo a redes sociales para que nos sigan acompañando y compartiendo pues con cosas que estamos ahí subiendo, cursos, conferencias, y en lo personal pues muy agradecida por el espacio. Esto se irá transmitiendo en los 2 días que va a estar en línea el programa de Despertando Mentes Mexicanas, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ojalá que encuentre cada uno su elemento, y si todavía no lo encuentras, bueno, pues creo que cierro con esta frase que me acompaña siempre. Hoy es el único día que tienes para reinventarte y ser feliz. Muchísimas gracias.